Muy buenas noches, bienvenidos a Política en Corto. Esta semana platicamos con Miguel Ángel Ordóñez Rayón. Él es el comisionado estatal para la prevención de riesgos sanitarios. Le preguntamos qué pasó con la investigación en La Costeña, donde fue sorprendido un joven haciendo el baño sobre los chiles, las revisiones a los alimentos que se manejan en los comedores comunitarios que usted ha escuchado, las investigaciones en la Cámara de Diputados, donde trabajadores fueron intoxicados, al parecer por consumo de alimentos contaminados. Acompáñenos la siguiente media hora aquí en Política en Corto. Señor comisario, buenas noches, muchas gracias por platicar para Política en Corto. En las últimas semanas hemos observado dos elementos importantes que generan que pudiera haber irregularidades en el manejo de los alimentos. Por ejemplo, a nivel nacional, La Costeña, en el caso del Estado de México, que platicaremos más adelante, en la Cámara de Diputados surgieron intoxicaciones derivado, al parecer, por productos contaminados. En la primera parte, ¿qué se hizo cuando aparecieron las fotografías donde un empleado de La Costeña estaba haciendo cosas pues que no son propias de la salud en el manejo de chiles de esta empresa? Buenas noches, José Alan, te agradezco mucho esta entrevista, le agradezco al auditorio de Política en Corto que nos esté sintonizando. Te quiero comentar lo siguiente: cuando surgió este tema en redes, lo que hizo inmediatamente la Coprisem, de la cual yo soy titular, fue enviar una visita de verificación a la fábrica La Costeña. Esta visita de verificación obviamente tuvo el propósito de asegurarnos que ninguno de los productos de esa línea de producción pudieran estar contaminados. Realizamos la visita de verificación y nos encontramos dos cosas. En primer lugar, señalarte que efectivamente la empresa es una empresa de alto estándar, es una empresa que exporta internacionalmente, que cumple con normas oficiales mexicanas, y aún así nosotros le hicimos la visita para constatar que los productos no tuvieran ninguna contaminación. Después de la visita de verificación, mandamos pruebas de laboratorio del producto que se llevó a cabo ese día y del agua que se consume precisamente para producir los chiles. Los resultados de las pruebas de laboratorio nos indican que son negativos, es decir, que esos productos no están contaminados, ni hay muestras de orina en esos productos. Aún así, nosotros le hicimos la recomendación a la empresa de que ese producto, ese lote de producción, que son más de 12,000 latas de 3.6 kilos cada una de esas latas, no saliera a la venta. Pero le podemos garantizar a las personas que el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud del Estado de México a través de la Coprisem es justamente que esos chiles no están contaminados y que además de eso le recomendamos a la empresa que no lo sacara a la venta para que no hubiera ninguna duda. Pero a la luz de los habitantes, no solamente del Estado de México, de quienes consuman este producto, existe la idea de que no hay control de sanidad. Si una persona pudo tomar esa determinación, ¿qué no estará ocurriendo en otras, incluso de un tamaño inferior a La Costeña? El gobierno del Estado, ¿cómo puede garantizar que en realidad sí hay una práctica de sanidad y de que los empleados no pueden incurrir en este tipo de prácticas? Ok, déjame decirte que la Coprisem hace visitas de verificación de calidad microbiológica de alimentos a procesadoras de alimentos y a establecimientos donde se lleva a cabo la preparación de alimentos. En esta administración, que encabeza el gobernador Erubiel Ávila, se han hecho 5,258 visitas de verificación. De estas, hemos suspendido una cantidad importante en lo que se refiere a procesadoras de alimentos de tipo pequeño, porque no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias para operar, pero en particular con las industrias grandes, con las fábricas. Hemos llevado a cabo 166 verificaciones. Regularmente estas fábricas deben cumplir con normas oficiales mexicanas y es justamente, ¿qué es lo que les supervisamos? Salud ocupacional. Les supervisamos, nos aseguramos que las personas expuestas a algún tipo de riesgo hagan su trabajo con seguridad
y lo que te puedo decir es que la COPRISEM, la Secretaría de Salud, actúa inmediatamente en este tipo de casos. Pero entonces, ¿están fallando los protocolos de las propias empresas o a qué se debía que sucedió este tipo de acontecimientos en esa empresa? Mira, vuelvo al tema de La Costeña. La Costeña es una empresa que cumple con normas oficiales mexicanas. La Costeña es una empresa que obviamente tiene varias líneas de producción y particularmente en sus líneas de producción no encontramos ningún problema. El problema fue que antes de que entraran los chiles a proceso de producción, a alguien se le ocurrió tomarse una foto en estas condiciones, pero específicamente en las líneas de producción no encontramos problema. Otro tema que también llamó la atención fue que en el Estado de México, en Toluca, la Cámara de Diputados vivió un momento inédito, al parecer. Productos de alimenticios estaban contaminados, generaron intoxicación de varios trabajadores. Esto encierra la idea de que pudiera ocurrir esta circunstancia en otras dependencias donde también los trabajadores se alimentan a través de los comedores que son prácticamente proveedores de estas dependencias. Si nos pudiera comentar qué sucedió con ese tipo de intoxicaciones, qué se investigó, qué se determinó y si hay alguna sanción al respecto. Muy bien, comentarte. Efectivamente, encontramos que un número de trabajadores se quejaban de que habían ingerido alimentos en mal estado y que eso les produjo una intoxicación. Nosotros llevamos a cabo una visita de verificación al comedor. Nos encontramos con que el día que hicimos la visita de verificación, las muestras de laboratorio de agua y de alimentos no estaban contaminadas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos también? Algo que se conoce como árbol de fallas. ¿Qué es esto? Buscamos la rastreabilidad en días atrás para encontrar aquel producto que pudiera haber sido el origen de la intoxicación. En este momento estamos al final de ese proceso y al final del proceso vamos a determinar qué producto fue con base en este árbol de fallas, que es un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, y particularmente después de eso es probable que apliquemos una sanción. He platicado con algunos legisladores y ellos consideran que pudiera haber sido intencional esta decisión de afectar los alimentos. ¿Usted comparte esta visión? No, yo creo que no. Yo descarto, para mí me parece que eso es una especulación. En términos de salud pública no es así. Ahora, ¿cómo se garantiza que otras dependencias no vayan a vivir la misma experiencia? ¿Qué está haciendo COPRISEM para vigilar que el manejo de los alimentos y también que los productos sean de primera calidad? Déjame decirte que en forma permanente hacemos visitas de verificación, pero a partir de lo que pasó en la Cámara de Diputados nos hemos acercado con los titulares de otras dependencias para que avisarles que vamos a hacer visitas de verificación, que de hecho lo estamos haciendo, lo hicimos ya en el Poder Judicial, lo estamos haciendo en otras áreas, estamos acercándonos incluso con los presidentes municipales de los municipios donde particularmente tienen estos servicios y estamos haciendo visitas precisamente preventivas para anticiparnos a alguna situación de este tipo. ¿Está garantizado que los burócratas o las personas que trabajan en la administración pública que consumen alimentos vía proveedores, está plenamente garantizada su calidad? Sí, está garantizado y lo que sí también estamos haciendo es fomento sanitario. Es decir, estamos identificando aquellas oportunidades de mejora, particularmente en los comedores, para que quienes tienen a su cargo estas concesiones o los operan, lleven a cabo actividades adicionales a las que ya están llevando a cabo. Ahora, ¿COPRISEM tiene la facultad o jurisdicción para poder intervenir o vigilar que los alimentos que también ofrecen los comedores de las empresas a los trabajadores sean de calidad? Es correcto. Nosotros entramos precisamente a ese tipo de establecimientos para identificar la salud ocupacional de los mismos, para identificar cualquier situación que pueda significar un riesgo para la población y nosotros obviamente hacemos las recomendaciones, las correcciones y llevamos a cabo las sanciones correspondientes. En el caso del Estado de México solamente se ha presentado esta problemática en el ejercicio público, en la Cámara de Diputados, ¿en otras empresas privadas no se ha dado? Tenemos, por ejemplo, que el fin de semana pasado nos reportaron que en la Universidad de Chapingo hubo una intoxicación por aparentemente consumir productos en el comedor de la universidad. Nosotros inmediatamente, el día de ayer lunes, mandamos una verificación, tomamos muestras también de los alimentos procesados, tomamos muestras del agua consumida, le enviamos al laboratorio y estamos en espera de los resultados. Lo que sí te puedo decir es que en cualquier establecimiento
dentro del Estado de México en el que se procesen alimentos o se preparen alimentos, podemos entrar, tenemos esa facultad. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. Señor, una iniciativa del gobernador fue muy comentada, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el funcionamiento de los giros de alto impacto. También hubo una determinación para que se clausuraran todos aquellos establecimientos donde había espectáculo de medianoche, el llamado table dance, para evitar la prostitución y disminuir el número de feminicidios. Otros especialistas señalaban que esa sería una medida inadecuada porque generaría otro tipo de problemáticas propias de las ciudades. En su experiencia como titular de Coprisem, ¿qué tanto ha beneficiado que estén cerrados este tipo de negocios? Ya, déjame comentarte, José Alam, que cuando Erubiel Ávila asume como gobernador, lo primero que se hizo fue hacer un directorio, hacer una lista, revisar cuántos giros rojos y establecimientos donde se expenden o se expendían bebidas alcohólicas había en el Estado de México. En ese momento fueron más de 3.600, casi 3.700 establecimientos. Unos considerados giros rojos o negros, como tú le llames, y otros que no cumplen esa característica. ¿Cuál es la diferencia? Los giros rojos, de acuerdo con la ley de competitividad en el Estado de México, son aquellos establecimientos que por sus actividades ponen en riesgo el tejido social. ¿Como cuáles? Obviamente los table, pero no solamente los table. Las piqueras, las cachimbas, las chelerías que están cerca de las escuelas y que obviamente le ponen el alcohol a los chavitos cerca de su principal ámbito en donde se desarrollan. Y a partir de eso se han clausurado hasta este momento 1.379 de este tipo de giros. Yo en este momento lo que te puedo decir es que no vas a encontrar en el Estado de México un solo table dance que esté abierto al público, que esté funcionando de puertas abiertas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo operativos con la Marina Armada de México, operativos con el Ejército, con la Procuraduría, con la Policía Federal. ¿Y cómo estamos llevando estos a cabo, estos operativos? Los estamos llevando a cabo mediante denuncias. Justamente por eso le pedimos a la gente que nos ayude con sus denuncias. A las personas, a las sociedades de padres de familia, a los directivos de las escuelas, a las autoridades municipales, ayúdenos con sus denuncias. Justamente las denuncias son lo que nos permite actuar en forma coordinada con otras autoridades y seguir cerrando este tipo de giros. Quienes contaban con una licencia de funcionamiento para este tipo de negocios, ¿qué pasó con ellas? ¿Las trasladaron a otro tipo de giros? ¿Se cancelaron definitivamente? Tomando en cuenta que estas, en el valor comercial era muy alto, incluso pasaban de manos por cantidades millonarias. Mira, lo que se hizo, obviamente, fue reorganizar todo el proceso. Afortunadamente en el Estado de México ya tenemos dos herramientas legales que son muy importantes para evitar que este tipo de situaciones se den. Por una parte, los diputados aprobaron tipificar como delito la corrupción de menores. En el artículo 78, el artículo 204
del Código Penal del Estado de México se tipifica como delito contra las personas menores de edad la venta de alcohol a menores de edad. Pero adicionalmente a eso, se impidió que se otorgaran licencias de funcionamiento a giros donde se llevara a cabo la actividad del baile con contenido erótico y sexual. ¿Y por qué se prohibió? Porque nos dimos cuenta que este tipo de establecimientos detrás conllevaban otro tipo de delitos: extorsión, secuestro, trata de blancas, venta de alcohol adulterado, venta y consumo de drogas, que son delitos duros y que obviamente van contra el tejido social. Justamente con estas dos medidas que nos permite a nosotros como Secretaría de Salud, a nosotros como Coprisem, actuar en forma inmediata. Y adicionalmente, ¿qué se hizo? Antes estaba en manos de los municipios únicamente expedirles una licencia para la venta de alcohol y el consumo de alcohol al copeo en esos establecimientos. El día de hoy, para que los ayuntamientos les expidan una licencia, estos establecimientos necesitan algo que se llama dictamen de impacto sanitario. Y este dictamen ya no lo otorga una persona, ya no lo otorga un funcionario, lo otorga un grupo de personas, entre las que están personas de la sociedad civil, empresarios, representantes de protección civil, autoridades de nivel estatal. Y estas licencias, estos dictámenes se otorgan si cumplen ciertas condiciones, pero particularmente si no son giros rojos o negros, es decir, si no llevan a cabo actividades relacionadas con el baile erótico, con la prostitución, con la trata de blancas y ese tipo de cosas. Pero retomando un poco la pregunta, ¿qué pasó con esas licencias? ¿Se cancelaron definitivamente o se configuraron otro tipo de establecimientos? No, las licencias obviamente tienen una vigencia. Cuando esas licencias cumplen su vigencia, regularmente son licencias por un año, ellos tienen que reiniciar su trámite y ahora ese trámite se lleva a cabo aquí en la Coprisem, en el Centro Integral de Servicios, en el CIS, que es uno de los mejores a nivel nacional, y particularmente después de que entregaron toda su documentación completa, pasan a aprobación en el Consejo Rector de Impacto Sanitario, donde se dan cita a todas estas personas. En la zona del Valle de México y la zona oriente es más común observar ese tipo de negocios donde se expende alcohol, centros cheleros y centros de diversión. ¿Hay garantía de que todos los que funcionan tienen licencia de funcionamiento? ¿Las revisiones han llevado a clausurar, a iniciar sanciones incluso penales? Efectivamente, déjame decirte que en esta administración hemos cerrado exactamente, porque además tengo el dato muy claro, hemos cerrado 306 centros cheleros en esta administración. En lo que llevo yo como titular de Coprisem, que aproximadamente es un mes, hemos cerrado cerca de 50 centros cheleros. ¿Por qué los hemos cerrado? Obviamente porque no tienen los documentos que amparan su legal funcionamiento, pero adicionalmente y principalmente los hemos cerrado porque atentan contra la salud de los chavos. Los hemos cerrado porque tenemos la indicación del gobernador de ir con todo aquello que implique un riesgo sanitario para los jóvenes. Los hemos cerrado porque no podemos permitir que estén funcionando al amparo de la ilegalidad. Y déjame decirte también que nosotros, particularmente en los municipios urbano-metropolitanos, nos estamos coordinando con otros niveles de autoridad justamente para que en forma conjunta podamos llevar a cabo estas tareas. Sin duda, Coprisem tiene que ver con muchos asuntos que no nos daría tiempo en esta media hora de abordar, pero hay diversos que sí le preocupan a la sociedad. Por ejemplo, entre ellos, los consultorios médicos que han surgido de manera indiscriminada. Algunos solamente exhiben algún título del doctor titular, pero que ni siquiera ofrece la consulta. Al respecto, ¿cuál es el diagnóstico que tiene en ese sentido? Y garantizado está que todos los que están abriendo las farmacias, algunas cadenas comerciales grandes, ¿están debidamente regulados? Déjame decirte que en el tema de clínicas de belleza, nosotros hemos llevado a cabo 72 verificaciones, 8 suspensiones que han derivado en clausura total de los establecimientos
porque efectivamente no cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias y sobre todo las condiciones de seguridad para que las personas, particularmente mujeres, acudan a recibir servicios en estos lugares. El día de hoy, las clínicas sanitarias deben cumplir con requisitos mucho más estrictos para poder funcionar. ¿Cuáles son estos requisitos? Obviamente licencia sanitaria y aviso de responsable sanitario, el soporte académico de los responsables sanitarios, particularmente de los cirujanos plásticos. No damos ninguna licencia sanitaria que no cumpla con estos dos importantes requisitos, adicionalmente a las certificaciones como médicos especialistas, particularmente también de los cirujanos plásticos. Y así como esto, manuales de organización, la infraestructura quirúrgica necesaria, el equipo que esté en perfectas condiciones, los convenios, las constancias de fumigación y desinfección, algo muy importante, las constancias de que tienen ellos un contrato para deshacerse de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. En fin, hoy en día Coprisem tiene más armas para actuar y lo estamos haciendo para que la gente del Estado de México tenga la seguridad de que no hay riesgo sanitario en este tipo de actividad. En un momento regresamos. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Política en Corto es el espacio de diálogo donde convergen los principales actores de la vida pública, estatal y nacional. Conducido por el periodista José Alam Chávez, quien aborda los temas coyunturales que usted debe conocer. Continuamos con más. En el tema de la salud pública, vemos que cada día surgen nuevos consultorios, repito, tanto de cadenas comerciales grandes como ya hasta una tiendita puede abrir un consultorio y ofrecen medicamento a veces de dudosa procedencia. ¿Qué se está haciendo al respecto? Nosotros estamos llevando a cabo las verificaciones en forma normal. Tenemos en todo el territorio del estado 20 jurisdicciones de regulación sanitaria. Cada jurisdicción sanitaria tiene un número de municipios determinado y cada una de ellas lleva a cabo una agenda de verificación. Esta agenda de verificación además es conocida por la COFEPRIS, que es la comisión a nivel federal. Y nosotros estamos llevando a cabo en forma periódica visitas a este tipo de sitios. Pero los médicos están debidamente, cuentan con su título profesional, los medicamentos son de laboratorios reconocidos por los órganos internacionales. Eso es parte precisamente de los servicios, es parte de la verificación que nosotros hacemos y cuando no cuentan en forma inmediata suspendemos el establecimiento, lo sujetamos a procedimiento. Hay ocasiones incluso en que los establecimientos se encuentran cerrados cuando llegan nuestras órdenes de visita, pegamos la orden de visita, pegamos el citatorio precisamente para que acudan aquí con nosotros a presentar los documentos que amparen su legal funcionamiento. Y de no ser así, nosotros mantenemos cerrado el establecimiento. Y si por alguna razón hubiera rompimiento de sellos, le solicitamos a la Procuraduría del Estado de México actuar, llevar a que intervenga conforme a sus facultades por el delito de rompimiento de sellos. Pero puedes tener la seguridad de que efectivamente lo estamos haciendo. Un mexiquense común, ¿cómo puede verificar que el consultorio en el que se está atendiendo está debidamente regulado, está debidamente ordenado, que los medicamentos son de calidad y que su médico es certificado? Tenemos una línea de contacto directo. Yo le proporciono a las personas del Estado de México esta línea de contacto directo, es el 55 26 68 0808. Ahí podemos recibir sus denuncias, sus recomendaciones, sus comentarios y ahí se pueden asegurar de todo esto que nos estás amablemente preguntando. Ligado a ese tema de salud pública, también a nivel nacional, la COFEPRIS ha emprendido una medida para regular, ordenar y en su caso clausurar los establecimientos que ofrecen productos milagro, estos para que adelgaces, para que aumentes tu potencial físico en diversos sentidos. En el Estado de México, ¿cuál es la situación al respecto? Déjame decirte que en su momento se hizo una campaña muy amplia, muy extensa, precisamente para
retirar del mercado los productos milagro. En este momento nosotros como área de regulación sanitaria a nivel estatal estamos esperando los lineamientos de la COFEPRIS con el propósito de que estos lineamientos para identificar qué documentos le tenemos que pedir a estos lugares que ponen a disposición de la gente productos milagro, qué prácticas sanitarias deben observar estos establecimientos, cuáles son los detalles de verificación que debemos respetar, qué normas oficiales mexicanas aplican para estos casos y particularmente, obviamente, cumplir con todos los aspectos de legalidad. En este tema quiero decirte que tenemos facultades concurrentes junto con COFEPRIS y estamos esperando esos lineamientos. Pero hasta el momento no han recibido alguna queja en particular. En el Valle de México y en el DF ha habido muchas en el sentido de un producto que se llama la semilla de Brasil que ha tenido mucha movilidad por parte de COFEPRIS. ¿En el caso del Estado de México no hay denuncias? En el caso del Estado de México, por lo menos en lo que va del tiempo en el que yo soy titular, no ha habido denuncias de este caso en particular. Sin embargo, cuando las hubo por este y otras cosas, nosotros hemos actuado en coordinación con COFEPRIS. ¿Cuál sería el consejo para los mexiquenses que quieren, que buscan este tipo de mercancía, este tipo de productos, orientados por su familia o por algún especialista, para que tengan la garantía de que no sufrirán algún daño físico o de salud? El primer consejo y el más importante es que no lo consuman. Y el segundo consejo es que si tomaron la decisión de consumirlo, antes procuren hacer toda la investigación correspondiente para que tengan la seguridad de que el producto no les va a dañar su salud. Comisionado, para ir terminando la charla, me gustaría preguntarle, en el caso del país y en el Estado de México, que también tiene una amplitud geográfica muy importante, hemos observado los comedores comunitarios donde se alimenta la gente de las clases populares, la gente que requiere ese tipo de beneficio. ¿Hay garantía de que estos alimentos no tengan ningún riesgo de contaminación? Déjame decirte que antes de que abra cualquier comedor comunitario, la COPRISEM acude a identificar que las prácticas sanitarias de estos comedores sean las adecuadas. Y adicionalmente mantenemos una coordinación con quienes los operan para darles prácticas de buen fomento sanitario y que efectivamente no tengan las condiciones adecuadas de preparación para que la gente consuma sin problema alguno los alimentos que ahí se producen. ¿Las personas que preparan los alimentos tienen la debida capacitación? Sí, efectivamente, insisto, antes de que abran los comedores comunitarios, nosotros COPRISEM les damos la capacitación adecuada y supervisamos que lleven a cabo todas las prácticas de higiene, seguridad, etcétera, para que en la preparación de los alimentos. El gobernador Eloviel Ávila del Estado de México ha apostado en otros de los temas de desarrollo económico ambiciosos por la mejora regulatoria. Como resultado de esto, los ayuntamientos han creado comisiones edilicias, pero también se busca que quienes buscan abrir un negocio lo hagan de manera rápida y no haya corrupción. Hablamos del tema de COPRISEM que tiene que ver con la validación también para que puedan abrir ese negocio. ¿Ha habido quejas de excesos por parte de personal de COPRISEM que, al igual que los ayuntamientos, en ocasiones piden algún moche para ese tipo de documentos? Así es, hemos tenido quejas y hemos interpuesto las denuncias correspondientes inicialmente en la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, del Instituto de Salud del Estado de México, para que lleve a cabo la investigación correspondiente. Y yo al respecto le quiero pedir a la gente que nos ayude con su queja. Si sabe de alguien, de algún verificador sanitario, de algún personal de la COPRISEM que no esté actuando correctamente, que nos haga la denuncia correspondiente. Yo he dado el número 55 2668 0808, ahí podemos recibir sus denuncias. Y en el mismo sentido, pedirles a las personas que nos están viendo que nos ayuden también a identificar aquellas situaciones que puedan ser un riesgo sanitario para la población, para que nosotros podamos actuar adecuadamente y sobre todo a tiempo. Señor comisionado, buenas noches, muchas gracias por esta plática. Muchas gracias a ti, José Alam, y a tu auditorio. Hemos escuchado a Miguel Ángel Ordóñez, él es el comisionado estatal para la prevención de riesgos sanitarios. Habla sobre la revisión de las industrias para verificar que los alimentos sean manejados adecuadamente, también sobre la investigación en el Estado de México, la Cámara de Diputados, donde trabajadores resultaron intoxicados por alimentos contaminados. Haz tus comentarios, estamos en redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube, Política en Corto, donde puedes ver esta y anteriores conversaciones. Descanse.